Muy buenas tardes, señoras y señores. Una vez más, con ustedes aquí en nuestro programa, eh, enfocando aspectos de la psiquiatría de la vida diaria, la literatura y la poesía y aspectos de la nostalgia ah, en el marco de una vida con pandemia y coronavirus. La situación general de la humanidad en estos momentos se puede caracterizar por una situación de ansiedad continua, preocupación continua, desorganización, incertidumbre y desorientación. Esta situación permanente causa mucho daño en el efecto de las emociones, de los sentimientos, de los afectos y de las respuestas de los seres humanos a los otros seres humanos y a la vida en general. Es una situación que afecta en el transporte, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, durante el día y durante la noche. Las 24 horas, el afecto de la pandemia ocupa la preocupación de los seres humanos. Esta situación afecta a diferentes grupos sociales de modo diferente, dependiendo de sus condiciones eh, sociales, económicas, políticas o intelectuales, antes de que comenzara la situación de la pandemia. Es decir, que la pandemia impone una condición generalizada a todos los ciudadanos del mundo, pero también agrava situaciones que la gente tenía antes de que ocurriera la pandemia. La situación de la pandemia es una situación que afecta a todos. Afecta a los jefes de estados, afecta a los directores de programa, afecta a todas las capas sociales. Por igual, aunque como ya dijimos, cada sector, cada individuo lo siente de modo diferente dependiendo de su condición personal. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cuál es el comportamiento a seguir cuando nuestras eh, condición humana está sido cuestionada? Una ansiedad constante, una desesperación constante. No tenemos respuestas a los problemas que se nos presentan, económicos, sociales, a los cambios en el trabajo, a los cambios en la casa con los niños, a los cambios que hacen en la escuela y más que nada una incertidumbre de hasta cuándo será esto. No lo sabemos. Nadie tiene una respuesta. Los jefes de estados están tan desorientados como nosotros. El filósofo David García Vacas señala que cuando un barco se está hundiendo, en la tripulación, desde capitán hasta lavaplato, todos aspiran a una sola cosa, la sobrevivencia. Y esta es la situación
justa para toda la humanidad en estos momentos. ¿Qué hacer? La conducta a seguir sería sobrepasar los niveles de ansiedad que todos tenemos. En esa dimensión, aunque hemos señalado que cada ser humano va a tener ansiedad más intensa o menos intensa proporcionalmente a su condición personal inherente antes de que comenzara la situación. Quien no tenía trabajo sigue teniendo, se sigue no teniendo trabajo. Quien tiene que buscarse la vida en el medio de las calles, tiene que seguírsela buscando en una condición que es más hostil porque hay menos gentes en la calle. O sea, hay menos forma de la gente que vive de la búsqueda día a día en las calles. Tiene que sobrepasar la imposición de ponerse una máscara, que es cara, cuesta dinero también. Tiene que sobrepasar en los países que hay restricciones de la movilidad, toques de quedas. Todas estas son imposiciones que se añaden a la ya agravada situación social universalmente. La gente que vive de los negocios, pues está en ruina. Los negocios están paralizados porque no hay turistas, no hay dinero circulando, no se está movilizando como de costumbre el flujo financiero de la gente. Como ya dijimos en el video pasado, esta situación crea una ansiedad permanente que como parte de las emociones y de los sentimientos de los seres humanos le produce reacciones. Estas reacciones son de angustia, de desesperación, son de violencia, son de tristeza y cada ser humano tiene que bregar con ella a su modo. ¿Qué hacer? Lo único que podemos hacer es recurrir a la humanidad. Es recurrir a la búsqueda interior de lo mejor de los seres humanos, al comportamiento compasivo y empático, primero en la casa, con la familia, con los hijos, con la gente que nos rodea. Luego en la calle, mantener los más altos niveles de jovialidad, de simpatía, de relación humana cordial y observar el fenómeno que al mismo tiempo está ocurriendo. En los campos, en los tiempos pasados, había un decir: mal de mucho, consuelo de todos. Algunos lo cambiaban: mal de muchos, consuelos de tontos. Pero al fin y al cabo, como nos muestra esta situación de la pandemia, mal de mucho, consuelo de todos, de toda la generación humana. Observamos que al tiempo que muere la gente en los hospitales, se muere en los lugares sin asistencia médica, y mueren los amigos y los familiares queridos, y no podemos asistir y no podemos participar
de las ceremonias funerarias, creando esto un sentimiento de dolor, de amargura, de tristeza, de pena infinita, pero que tenemos que sobrepasarla y sobrellevarla. Dentro de ese marco, vemos cómo la solidaridad humana se fortalece. Por todos los lugares habrán excepciones, pero por lo general la gente en situaciones como esta ha adoptado una situación amable, jovial, generosa, humana, compasiva. Lo mejor del ser humano aflora. Aflora en situaciones en que la humanidad se encuentra amenazada. Todo el mundo. Y de este modo se descubre uno y se descubre sin darse cuenta de que la vía a seguir, el comportamiento a seguir es cese, el comportamiento humano, la búsqueda humana, la compasión humana, la interacción humana. Y dentro de ese modo podremos todos resistir hasta que la situación logre sobrepasar. Pasará la situación como han pasado otras en la humanidad. Es cuestión de resistir, es cuestión de buscar dentro de nosotros los mejores recursos de la humanidad. Recurrir al mundo interior, recurrir al auxilio moral, espiritual de los amigos, de los conocidos y hasta de los que no conocemos. Lo que está pasando a un ser humano en cualquier nación del universo, lo sentimos por igual, lo celebramos por igual. En estas situaciones hay una efervescencia de humanidad que brota buscando precisamente esta solidaridad que será lo único que podrá ayudar a los seres humanos a sobrevivir dentro de esta situación. El recurso a la literatura, a la poesía, a la nostalgia, lo que fue hace unos meses, antes de que existiera la pandemia, hace un eco en nuestras mentes y nuestras emociones. Descubrimos lo dulce, lo sereno que era. Ahora que no lo tenemos, ahora que estamos navegando dentro de este mal de inconveniencias y tormentos para la humanidad. Pero debemos de tener la certidumbre de que pasará. Es cuestión de que nos encontremos todo, de que mantengamos todo una actitud positiva y que dentro de esta situación hagamos una celebración de alegría todo el tiempo por nosotros